vamos a realizar el video de la fase final del curso, el cual consiste en la simulación del circuito del inversor de voltaje DC AC. Entonces vamos a abrir aquí Proteus. Aquí tenemos el circuito. Vamos a agrandarlo un poquito para que se vea mejor. Y ya vamos a ver de qué se trata. Tenemos entonces aquí el circuito inversor de voltaje, en el cual tenemos descritas las etapas que comprenden todo el circuito. Tenemos la etapa de generación de señales, la etapa de control, que está compuesta por unos transistores en cascada en Darlington, la etapa de potencia, compuesta por un puente H con unos transistores IGBT, la etapa de filtrado, y tendríamos aquí la etapa de elevación de voltaje, se puede llamar así. Tenemos un osciloscopio, el cual nos va a mostrar las señales del circuito. En la parte inicial, la parte de generación de señales, entonces tenemos la generación de la señal triangular, que la hacemos por medio del generador de señales del Proteus, y la generación de la señal sinusoidal, que también la hacemos con el generador de señales sinusoidales. Utilizamos una frecuencia de 60 Hz con una amplitud de 6 voltios. Y para la señal triangular utilizamos una frecuencia de 1200 Hz con una amplitud también de 6 voltios. El circuito está alimentado 12 voltios como lo pide la guía, y la generación al final esperamos obtener 120 voltios. Tenemos entonces la etapa de las señales. Las dos señales que nos emiten acá las introducimos a un comparador de señales y nos genera a la salida una señal SPWM, con la cual alimentamos la parte de control, que son los transistores que nos controlan el switcheo de los IGBTs. Los IGBT que hacen la etapa de potencia y luego nos generan la salida de tipo sinusoidal para que el transformador nos eleve a los 120 voltios que necesitamos. Vamos a simular entonces y ver cómo funciona el circuito. Entonces inicialmente vamos a tener todos los canales apagados aquí y vamos a iniciar verificando las señales. Entonces en canal A tenemos la entrada triangular, la señal triangular. Aquí vemos la señal triangular. En el canal B tenemos la señal sinusoidal. Y luego en el canal C, estas dos señales son introducidas, como ya lo dijimos acá, al comparador de señales para que nos genere la señal SPWM. Entonces vamos a mirar cómo sería la salida SPWM. Ahí tenemos la salida SPWM. Vamos a apagar los otros canales para que se vea bien. Y esta es la señal que ingresa a los transistores y controlan el puente H de los IGBT. Aquí tenemos entonces la salida, podemos ver la salida en AC de la etapa de conmutación. Tenemos, ahí podemos ver 11 voltios a la salida, entre 10.6 y 10.9, 11 voltios. Y a la etapa después del transformador elevador tenemos 105, 106 voltios, que es lo que nos pide la guía. Entonces vamos a mirar cómo es la salida de la señal de salida después de la etapa del transformador. Vamos a apagar aquí la etapa del SPWM y aquí vemos cómo es la salida. Prácticamente casi una señal sinusoidal. Y este fue entonces la simulación del circuito. Muchas gracias.